Hola a todos, bienvenidos a esta sesión en diferido, a esta ponencia de la sexta edición del Congreso H de Comunicación de Lanzarote. Mi nombre es Jorge Pérez Iglesias, soy licenciado en Comunicación Visual por la Universidad de les Illes Balears y máster en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos por la Universidad Pompeu Fabra. Me presento a esta comunicación en calidad de doctorando en Humanidades y Comunicación por la propia Universidad Oberta de Cataluña. Hice un trabajo que se enmarca en los estudios culturales y en estudios fílmicos y audiovisuales. Mi ponencia se titula Manifestaciones de la metamodernidad en la sitcom contemporánea. Vamos a hablar del caso de Nathan For You, que es una comedia que se emitió en Estados Unidos en Comedy Central de 2013 a 2017. En España se emitió también a través de Comedy Central bajo el título Nathan al rescate. Y bueno, esta comunicación quiere poner el foco sobre una serie de cuestiones relacionadas con el fin de la posmodernidad audiovisual o su agotamiento extremo. La crisis epistemológica y de pensamiento de principios del siglo XXI y toda una serie de problemáticas que se desprenden de un pensamiento posmoderno, pues que podríamos afirmar que ha fracasado. Hablamos de un marco interpretativo que es probable que podamos afirmar que ya no funciona. Hay una serie de teóricos que a raíz de principios de los primeros años del siglo XXI, del 11S, de la crisis de las hipotecas subprime de 2008, de la crisis económica que se desprende de la crisis de las hipotecas, el nivel de paro, desesperanza, desengaño, de la hiperglobalización, del hipercapitalismo. Una serie de teóricos llegan a la conclusión de que el marco interpretativo con el que interpretamos esta realidad ha fracasado y no funciona. Y aquí es donde podemos afirmar que va a aparecer un término nuevo llamado metamodernidad, una nueva forma de interpretar la realidad, pero que tiene un eslabón perdido durante finales del siglo XX y principios del XXI. Y hay dos autores que claramente son proto-metamodernos e introducen ciertas constantes que luego van a ser estudiadas en profundidad. Estamos hablando de David Foster Wallace. David Foster Wallace, en 1993, escribió un ensayo sobre televisión y literatura llamado Eunibus Pluram. David Foster Wallace, recordemos que puede que el escritor postmoderno más importante de finales del siglo XX. Y escribe este ensayo sobre televisión moderna y habla de esa televisión autoconsciente, de la ironía omnipresente que hay en géneros como la sitcom. Y dice que el cinismo y la ironía se convierten en el lenguaje hegemónico de la cultura industrial, pero ese recurso que es fascinante para desenmascarar falsedades produce distancia emocional y bloquea cualquier tipo de intento de alcanzar una verdad o una sinceridad o una autenticidad real. Lo que proponía Wallace era que la literatura debía rebelarse contra el cinismo y recuperar la sinceridad radical, incluso a riesgo de parecer ingenua a estas alturas, lo que quizá no previo es que esta intuición no solo renovaría la literatura, sino que transformaría la propia comedia televisiva y el pensamiento contemporáneo. Por otra parte, tenemos a Mark Fisher, que Mark Fisher, como Foster Wallace, falleció en trágicas circunstancias, los dos se suicidaron y probablemente a raíz de ese pensamiento pesimista eh, vinculado a este capitalismo. Mark Fisher introdujo el término realismo capitalista, hablaba de la sensación de que el capitalismo puede que fuera el único juego posible, un lugar que aplasta y oprime. Fisher mostró cómo el capitalismo opera en la cultura, en el trabajo, en la salud mental y en la política y sugiere que el primer paso para cambiarlo es recuperar la capacidad de imaginar alternativas reales que pasen necesariamente por algo más humano. Y aquí es donde podemos ya pegar un salto temporal y llegar a,
pues a los años del COVID, a 2015, 2020. Pero primero lo que me gustaría era introducir los términos clave de esta pequeña investigación. Los términos clave van a ser, por un lado, el pensamiento posmoderno dominado por la ironía y el cinismo, el desengaño, am, apocalípticos, Eco llamaba apocalípticos, teóricos apocalípticos como Jean Baudrillard, como Frederick Jameson, anunciaron una serie de fin de los días a la hora de hablar de la cultura y la sociedad de estos finales, de este final del siglo XX, precisamente por eso, por la actitud ante la cultura global. Al final lo que hacía era que miráramos todo con demasiada ironía y demasiado cinismo. Por otro lado, tenemos unos términos clave vinculados a este nuevo concepto metamodernidad y son conceptos muy alejados y casi opuestos al cinismo y a la ironía, como serían la empatía, como sería el afecto, como sería el humanismo, como sería la espiritualidad y en resumen algo tan básico y naif e ingenuo como el amor, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a movernos un poquito en el tiempo y vamos a hablar de un libro, de un manual que, bajo mi punto de vista, lo va a cambiar todo y lo cambia todo. A raíz de toda esta crisis de 2008, una serie de teóricos empiezan a hablar ya del término metamodernidad. Tres escritores, Timotheus Vermeulen, Robin van der Ecker, Alison Gibbons, editan en el año 2020 este volumen llamado Metamodernismo, historicidad, afecto y profundidad después del posmodernismo, que de alguna manera sienta las bases del pensamiento posmoderno. Es un término que todavía está en desarrollo, aunque los rasgos más definidos se explican perfectamente en este libro y hay que tomarlo como casi como manual de referencia. Hablan de esta nueva época de metamodernidad a través de tres términos: historicidad, afecto y profundidad, como ya he dicho, y todos los escritores que tienen capítulos en este libro se basan en cultura popular. Es, es, es clave en este sentido y en esta investigación que todo este pensamiento posmoderno se puede ver en productos populares y es el que lo desarrolla, ¿de acuerdo? Mi ponencia, después de esta súper larga introducción, como ya he dicho, va a reflejar el estilo metamoderno en una sitcom contemporánea, en un producto popular. Yo vengo de los estudios culturales, me gustan los géneros populares, cómo los discursos se pueden lanzar desde los lugares más insospechados, desde los sitios más industriales. En este sentido, yo soy muy proclive a la manera de analizar textos de teóricos de la posmodernidad como Omar Calabrese, como Humberto Eco, como Roland Barthes, pues que decían que desde lo popular es donde vamos a encontrar ciertas verdades o avances y progresos en el pensamiento que puede que en sitios más elitistas pues no encontremos. Tenemos que hablar rápidamente de comedia televisiva. La comedia televisiva es la epítome de la posmodernidad desde sus inicios. Es curioso porque desde los años 50 tenemos ciertos teóricos televisivos como Jim Collins y Scott R. Olson que señalan el ADN posmoderno desde los inicios de un género como la comedia televisiva. La autoconsciencia, la ironía y la autorreferencialidad estaban ya en estas comedias multicámara de los años 50. I Love Lucy son comedias con público, los actores saben que están en un texto. Es muy curioso. eh, Esto nace autoconsciente. La posmodernidad se agota en los años 90 en la comedia televisiva porque es un género ya que lleva casi medio siglo desarrollándose. ¿Cuándo se va a agotar? Pues en la época de la propia posmodernidad audiovisual y a través de, yo personalmente señalaría estas cuatro sitcoms como el fin de una era, el fin del cinismo,
la época manierista del cinismo y la ironía. Tenemos aquí a la izquierda el caso de Garry Shandling, que tiene dos comedias. Una es It's Garry Shandling Show y Larry Sanders Show. De alguna manera, él se interpreta a sí mismo, sobre todo en la primera, con su propio nombre. La segunda es un alter ego. Aquí la realidad se va a empezar a mezclar con la ficción. La ironía y el cinismo y la actitud de estos personajes ante sus propios textos y ante sus propias vidas ficcionadas va a ser lo que marque estas series. Luego, por otro lado, y en la derecha tenemos otros dos tótems de la comedia televisiva postmoderna, como son Seinfeld y Curb Your Enthusiasm, donde Jerry Seinfeld se interpreta a sí mismo, donde en la segunda Larry David, el cómico Larry David, se interpreta también a sí mismo, y es el tope, el manierismo exacerbado de hemos llegado a un estado en el que no hay otra manera de ver la realidad y no hay otra manera de ver el final del siglo XX más que con ah, una ironía y un cinismo y un desengaño y un distanciamiento con el espectador y entre los propios personajes absolutamente exagerado, ¿de acuerdo? Y vamos a ver ahora cómo se refleja y cómo se representa en la serie Nathan for You, que es un caso curioso porque es una serie que podemos llamar casi puente, es una comedia híbrida, no es una ficción, no es una realidad, es una mezcla de ambas, es un formato protagonizado por un cómico que se interpreta a sí mismo, que es Nathan Fielder, igual que hacían Garry Shandling, igual que hacía Seinfeld, igual que hacía Larry David, pero en este caso es de otra generación, es canadiense y de alguna manera funciona como el coach de un programa de realidad, de factor realidad, como Pesadilla en la cocina, se presenta como graduado en una escuela de negocios y lo que hace es ir a negocios, no vamos a decir ruinosos, pero con dificultades para encontrar clientes y para facturar, y él va a intentar ayudar con consejos e ideas y planes a estos negocios. A primera vista, esto parece encajar perfectamente con la lógica posmoderna, ironía, parodia, distanciamiento. Nathan actúa como coach. Propone ideas, propone planes, que siempre suelen ser bastante estrambóticos, bastante locos, ridículos, absurdos. Pero de ahí va a emerger y vamos a ver en un arco durante 4 temporadas, 8 capítulos por temporada de 20 minutos y un especial en 2017 de hora y media con el que cerró la serie, cómo se pasa del A al B, cómo se pasa del planteamiento postmoderno a el cambio. Vamos a ver a través de Nathan, director de la serie de creador, en algo que no es ficción en realidad, sino todo lo contrario, una mezcla de todo. Vamos a ver desde el texto, desde lo metaficcional y desde la referencialidad, rasgos evidentemente posmodernos, pero que se utilizaban de manera irónica. Vamos a pasar de esto irónico, lo absurdo, lo desengañado, vamos a pasar a lo empático. Vamos a pasar a lo espiritual, vamos a pasar a la empatía, vamos a pasar al sentimiento, a la ironía. La ironía va a ir desapareciendo y esto va a dar paso a una manera de pensar diferente. Y este es el pilar de lo metamoderno. Vamos a ir al sentimiento, a la empatía, a la emocionalidad, y todo esto puede ser proyectado hacia la sociedad. No es algo solamente que vaya en un texto y en una comedia televisiva. La intención es afectar a la sociedad. Es una manera de pensar global. ¿Qué sucede durante la serie, durante el proceso de Nathan ayudando a estos negocios? Pues durante la serie se va produciendo un giro. La serie se va dejando de apoyar en el cinismo y empieza a abrir espacios hacia la empatía. Las situaciones son siempre muy absurdas. Nathan intenta ayudar a un negocio de caballos, intenta ayudar a que los obesos puedan montar caballos atándoles globos aerostáticos para que pesen menos. Intenta ayudar a un mecánico para que sea más honesto, intentando hacer pasar por un detector de mentiras por cada cliente que tenga para que vean que es honesto y no les va a cobrar de más. Son situaciones bastante absurdas, locas, divertidas, pero aquí los participantes y dueños de los negocios no son solo figuras ridículas. Son personas que intentan convencer a Nathan, intentan confiar en él, intentan mostrar su vulnerabilidad al ver que su negocio va mal. Y todo esto transforma la experiencia del espectador. La risa ya no es cómoda ni distante, sino que se mezcla con una incomodidad, con respeto, e incluso llega a desembocar en cierta ternura. Y es precisamente esta tensión donde el cine empieza a resquebrajarse.
Tenemos que hablar de Nathan. Nathan es la figura principal de la serie y es una figura metamoderna clave. No, no es un personaje puramente irónico. Es alguien que tiene muchas dificultades para relacionarse con los demás, como veremos, que busca conexión humana, muestra una vulnerabilidad extraña, en ocasiones incómoda, y su comportamiento oscila, y aquí la palabra oscilante es importante, entre el control y la torpeza, la distancia y el deseo de cercanía. Esto hace que sea imposible reducirlo a una figura cínica. Hay una búsqueda. La metamodernidad no elimina la ironía, sino que la atraviesa con emoción, y eso es lo que intenta hacer Nathan para mejorar los negocios, para mejorarse a sí mismo, para mejorar a los demás y sin dejar de ser consciente. Y estas tensiones son fundamentales a la hora de explicar Nathan for You y la metamodernidad. Bien, y así llegamos a lo que es la conclusión, el clímax de la serie, es el especial Finding Frances, que dura 1 hora y media y lo que es el giro final de la serie hacia la sensibilidad metamoderna. En esta ocasión, Nathan no ayuda a un negocio, se olvida del capitalismo y ayuda a una persona, un hombre mayor, a encontrar un amor perdido de hace muchos años, en una expresión de deseo de conexión, de búsqueda de significado, intento de superar la distancia. A medida que avanza, la ironía va perdiendo peso y el sentimiento pasa al centro, dando lugar a una forma de amor tardío, imperfecto pero profundamente humano, que implica al espectador. Este giro evidencia el paso hacia lo metamoderno, en la que el amor deja de ser no algo como objeto de parodia, sino se convierte en una posibilidad real, no es algo paródico como en el posmodernismo. Adquiere sentido como expresión de deseo de conectar con otra persona, la búsqueda de significado y el intento de superar la distancia. ¿Podemos sacar alguna conclusión de toda esta serie? Bueno, Nathan for You es un síntoma de un cambio profundo en la cultura contemporánea, de la manera de pensar, de la manera de los personajes de las series y en la realidad se relacionan unos con otros, se refleja el pensamiento metamoderno a través de oscilaciones constantes. Y vamos a ir oscilando entre el cinismo y la humanidad, la ironía y la empatía, la distancia y el vínculo. Vamos a pasar del humor frío al sentimiento. Y finalmente, lo más importante, lo único que nos va a salvar del capitalismo y de la hiperglobalización va a ser el amor y la empatía. Este trabajo es un trabajo. Ahora es que estoy desarrollando una tesis doctoral. Hay una serie de series que estoy analizando, también sus aspectos metaficcionales en los que no he podido entrar ahora. Nathan Fielder tiene una nueva serie llamada The Rehearsal, muy interesante, que se despoja del capitalismo para pasar a ayudar a la gente. Review with Forrest McNeil era una serie también de hace unos pocos años muy interesante, con muchos rasgos metamodernos. El universo en Cinema and the Cinema, que vemos aquí abajo, de Tim Heidecker, es otro de las series y universos ficcionales de comedia que piensan en el texto y en cómo relacionarse los unos con los otros a través del texto. Y todo esto auspiciado por esta productora llamada Absolutely, que precisamente es propiedad de Tim Heidecker. Bueno, dejo aquí la bibliografía básica en la que me he basado. Espero que les haya interesado el tema y no tengo mucho más que decirles. Gracias por haber prestado atención. Espero que les haya interesado mi discurso y hayan entendido algo que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí. Muchísimas gracias y mucha suerte.